el narrador de este relato, que es un relato que está narrado en primera persona, es Conrad Newman, que en el comienzo del relato es un preso que está acusado de homicidio, que está esperando a ser juzgado y que vemos ya como en la celda en la que está pasando este tiempo a la espera de juicio, él tiene mucho interés en lograr controlar el tiempo y acaba construyendo una especie de reloj de sol muy rudimentario, aprovechando la ventana por la que entran los rayos del sol y hace una serie de marcas en las paredes, ¿no? En este principio del relato también se nos empieza a mostrar cómo en esta sociedad no hay un control del tiempo exhaustivo, ¿no? Se ve como el hecho de que él construya este reloj permite que a su celador le permite marcar un poco mejor el tiempo que al resto y hace que todo funcione un poco mejor. Entonces ya nos está adelantando un poco que este mundo, lo que es los relojes y cómo funciona el tiempo, pues no es lo que estamos acostumbrados a ver. Obviamente, más adelante descubriremos que los relojes están prohibidos y que hay una serie de leyes que prohíben su uso. Y bueno, Valar aquí lo que nos va a contar un poco a modo de flashback por el protagonista es cómo él ha terminado en prisión y cómo vivió su infancia en ese mundo, ¿no? Entonces, básicamente era un niño que vivía en el campo con sus padres, en una pequeña comunidad. No me queda muy claro leyendo el relato si vive en una granja aislado, más bien parece una pequeña población. Pero Que no, a mí me da la impresión de que es como una, sí, una especie de aldea, pueblo, pero nada grande. Tampoco define mucho más. Sí, es que realmente a Valar tampoco le interesa mucho definir esto, sino que luego veremos más adelante cuando describa la ciudad, que ahí sí que se dedica páginas y páginas a describirte cómo estaba conformada. Pero bueno, vemos esa pequeña comunidad y cómo realmente sí que existen relojes, pero ninguno funciona, ¿no? Todo el mundo parece ser que funciona de una manera un poco más instintiva, ¿no? Te despiertas cuando te despiertas, vas a trabajar, sales del trabajo más o menos cuando crees que lo has terminado y vemos cómo toda esta sociedad funciona de una manera un poco anárquica en cuanto al tiempo se refiere, ¿no? La vida básicamente funciona sin un reloj que marque las horas y los servicios pues se prestan de aquella manera. Realmente el mundo funciona, no ha dejado de funcionar, funciona de una manera lenta, un poco imprecisa, pero bueno, haciendo una metáfora es como si a la sociedad se le hubiera roto un engranaje, ¿no? En los mecanismos que marcan el ritmo al que quizás estamos más acostumbrados los lectores actuales. El caso es que, bueno, un día este joven, Conrad, encuentra un viejo reloj en el joyo de su madre, un viejo reloj que está roto y empieza a trastear con él y acaba logrando arreglarlo, ¿no? Obviamente le va a preguntar a su padre y a su madre qué es ese objeto, que por qué no existen los relojes y cada vez que intenta sacar la conversación como que hay un tabú, no quieren contarle nada y de hecho su padre le da largas, ¿no? Le dice, bueno, ya cuando cumplas cierta edad pues ya te contaré exactamente por qué esto es así, por qué el mundo funciona como funciona. El caso es que va pasando el tiempo y en un momento dado su padre cuando llega a esa edad pues tampoco se lo cuenta y él empieza a investigar, ¿no? Empieza a preguntarle a la gente y ve cómo la gente pues le da largas, pero en un momento dado pues sí que empieza a encontrar como la gente que tiene más de 50 años sí que le empieza a contar algo, ¿no? De cómo funciona esta sociedad y de qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y resulta que parece ser que hubo una prohibición, que antes sí se usaban los relojes, pero hubo una serie de circunstancias que llevaron a a la prohibición. Pero bueno, esta gente mayor lo que hace es divagar sobre ciertos conceptos que él no alcanza a comprender y ninguno le dice exactamente qué es lo que ocurrió para que se prohibieran este tipo de relojes, ¿no? Este tipo no, sino todos los relojes. En un momento dado, bueno, él es un chaval obviamente que se nos narra un poco su vida, él va a la escuela y tiene un profesor que se llama Stacy que ve cómo Newman sí que hace ciertas preguntas, tiene un interés por los relojes y decide llevarlo aparte un día después de clase y preguntarle un poco al respecto, ¿no? Y realmente será Stacy el que le dé un poco la clave de por qué existe esa prohibición de utilizar los relojes, ¿no? Y lo dice en una frase que voy a leer literalmente. Le dice, si tienes un reloj, puedes medir el tiempo. Si puedes medir el tiempo, puedes saber cuánto se tarda en hacer algo. Si sabes cuánto se tarda en hacer algo, puedes obligar a la gente a que lo haga más rápido. Entonces, bueno, obviamente aquí le ha dado una clave de que no existen los relojes, es una clave que nos da también a los lectores, ¿no? De que esta sociedad parece que en un momento dado el control horario se convirtió en algo realmente terrible y se llegó a la situación en la que se prohibieron los relojes y que incluso está penado por ley tener relojes y llevar este tipo de control. Pero realmente también es cierto que leyendo esta parte del relato sí que te queda claro que
algunos servicios sí que se prestan con una regularidad, aunque bueno, Valar no entra en detalle en este pequeño fallo que podríamos llamarlo de la coherencia del relato, ¿no? Porque Bueno, obviamente... ahí va yo creo recordar que hablaba de que tenían como una especie de temporizadores que no medían exactamente el tiempo, pero que avisaban. Sí, era... Entonces De hecho, no había como una unidad de medida, ni se preocupaban sí, en decir cuánto es, sino que tenían, o sea, simplemente avisaban un periodo. claro, pero eso quiere decir que hay alguien que maneja esos temporizadores y que los controla. Pero bueno, ahí tampoco entra el detalle. Conrad nos sigue narrando su niñez y te sigue contando, pues eso, como él, según va creciendo, pues no abandona en ningún momento su obsesión y que empieza a construir relojes rudimentarios, primero pues con agua, con velas, con arena, etcétera, y cómo eso no le termina de llenar, ¿no? Y finalmente, pues eso, por un azar del destino, una vez que está en el cine, uno de las personas que está en el cine con él, un anciano, tiene un infarto y cuando él se acerca a socorrerle, descubre que lleva un reloj de pulsera y que ese reloj está funcionando. Entonces, bueno, él no puede hacer nada para salvarle la vida al anciano que ha tenido un infarto, pero aprovecha la coyuntura para coger el reloj y quedárselo. Y a partir de ahí pues empieza a estudiar cómo funciona el reloj, ver los mecanismos que hay interiores que le fascinan, toda esos mecanismos de relojería, empieza a comprender la ventaja que le aporta saber qué hora es en cada momento, ¿no? Y de hecho, el que él pueda medir el tiempo le permite organizarse mejor, ordenar sus actividades y empieza a utilizar el aparato de una manera un poco intuitiva y quizás un poco despreocupada, ¿no? Esto al final llama la atención de su profesor Stacy, pues por ejemplo, porque una de las cosas que hace es que cuando va a sonar ese temporizador que indica al final de la clase, él ya lo sabe, él tiene un reloj y a lo mejor él se dedica a recolocar, ¿no?, su pupitre y a colocarse porque sabe que va a terminar la clase. Eso, su profesor Stacy se da cuenta de ello y decide interrogarle, ¿no? Y decirle y preguntarle que cómo es que está haciendo eso y que si realmente tiene un reloj en su posesión. Conrad acaba confesando que sí que tiene un reloj, que es le dice que es de su madre, mintiéndole. Y bueno, Stacy le dice que no le va a denunciar, que no pasa nada, pero que no haga uso de él, que se lo devuelva a su madre, porque tampoco tiene que esto puede acarrearle problemas más serios y al fin y al cabo yo creo que Stacy ve que él es un chaval que tiene inquietud, que tiene curiosidad y tampoco quiere hacer ningún mal. Obviamente Conrad no le va a hacer ni caso, va a seguir utilizando el reloj. En un momento dado Stacy se va a dar cuenta y decide proponerle hacer una excursión en la que le va a contar exactamente cuáles son los motivos por los que se prohibió y le va a poner un poco el contexto de toda la situación, ¿no? En ese momento Stacy pues alquila un coche y le dice a Conrad que se van a ir de excursión a la ciudad. Un concepto que para Conrad pues ni siquiera es un concepto que pueda entender, ¿no? Él no sabe lo que es una ciudad porque él ha vivido siempre pues en esa pequeña comunidad en la que no son muchos habitantes y obviamente en ningún momento tienes unas casas pegadas a la de otras, ni rascacielos, ni nada por el estilo. En ese viaje Valar va a dedicar bastantes páginas a describirte pues cómo te vas acercando al centro de una ciudad desde las afueras, ¿no? Cómo empiezas por los suburbios, luego vas llevando a las zonas comerciales, las zonas residenciales, cómo te vas acercando al distrito financiero, cómo empiezas a ver los edificios que cada vez tienen más pisos, los diferentes mecanismos y sistemas de transporte de personas, ¿no? Como pueden ser vías elevadas. Es una ciudad la que te está describiendo Valar aquí que es muy anglosajona. A mí, por lo menos, cuando lo estaba leyendo, me estaba recordando mucho a las ciudades que yo he visitado cuando estaba en Estados Unidos, ¿no? Que están como muy establecidas, no se parecen tanto a las ciudades europeas que quizás tienen muchísimos más años y han crecido de una manera más anárquica, sino que son ciudades un poco más ordenadas en el sentido de que en 200 años todas son muy similares, ¿no? Al principio hay una zona central que se va ampliando hacia afuera con zonas residenciales y que la zona central se acaba dejando en una zona de trabajo, por así decirlo. Y bueno, ya digo que aquí te va a describir no solamente cómo es el aspecto visual de la ciudad, sino que a través del personaje de Stacy te va a describir cómo vivía la gente en esa ciudad, qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que coger todos los días un transporte para ir al trabajo o coger su vehículo. Te comenta que es una ciudad en la que vivían 30 millones de personas y cómo en ese ecosistema tan complejo en un momento dado se empezó a hacer muy necesario el marcar el tiempo de cada individuo para que todo pudiera funcionar con normalidad. Te está describiendo un mecanismo de relojería que es la misma ciudad en sí misma, ¿no?
la gente tiene que entrar a una hora del trabajo, tiene que salir a una hora del trabajo, tienes que marcar de una manera clara quién entra y quién sale para poder evitar los atascos, y en un momento dado pues te empieza a explicar que los relojes eran vitales para hacer eso, pero ya no solamente los relojes, sino que te explica un sistema de códigos de colores que ya te da a entender que en función de tu clase social, pues tú vas a tener mayores facilidades para hacer las cosas en el tramo horario que te corresponda que quizás una persona cuyo color indica que es una clase social menor. Con lo cual aquí ya estamos viendo una vuelta de tuerca más al control horario. Ya no solamente es que el control nos marque la vida como nos puede marcar en nuestros días, ¿no? Sino que también en función de en qué escala social estés, ese control horario va a ser más beneficioso para ti o quizás va a ser más perjudicial. Obviamente todo esto pues Conrad le va preguntando, él le va resolviendo un poco las dudas y en un momento dado, pues, bueno, Conrad pues le va a empezar a preguntar por todos los relojes que está viendo, ¿no? En ese viaje en la ciudad él ve muchísimos relojes que todos están parados. En algunos casos ni siquiera tienen manecillas o incluso llega a ver relojes digitales que no entiende muy bien cómo funcionan y, y básicamente al final llegan a una zona central donde se encuentra el gran reloj central, que te lo describe como un gran edificio donde se marcaban un poco no solamente el tiempo que te corresponde, sino esas claves de color que indicaban que en función de donde tú estuvieras qué es lo que podías hacer y lo que no podías ibas a hacer. Obviamente te cuenta que toda esa situación acabó degenerando en una sociedad terriblemente desigual, con mucho descontento, y que al final se produjo una revolución, ¿no? Que acabaría por cambiar la situación. De hecho, en el momento en que Stacy le explica qué es lo que ocurrió, también voy a permitirme el lujo de leeros exactamente ese párrafo porque me parece que es bastante significativo, ¿no? Stacy le dice a Conrad: naturalmente, al final hubo una rebelión. En la vida de las sociedades industriales no pasa más de un siglo sin que estalle una revolución, y esas sucesivas revoluciones reciben el impulso de niveles sociales cada vez más altos. En el siglo XVIII fue el proletariado urbano, en el XIX las clases artesanas, que en este caso fue la última rebelión del oficinista de cuello blanco, que vivía en el diminuto y así llamado apartamento moderno, sosteniendo mediante pirámides de créditos un sistema económico que le negaba toda libertad de decisión o de personalidad, era un sistema que lo encadenaba a un billar de relojes. Te está explicando un poco las revoluciones anteriores que han ocurrido y un poco la revolución que te está mostrando aquí. Obviamente en toda esta conversación ellos están paseando por la ciudad y Conrad se acaba percatando de que algunos de los relojes que está viendo sí funcionan. Y obviamente eso quiere decir que en esta ciudad hay alguien viviendo que está haciendo funcionar esos relojes, alguien que tiene interés en que los relojes funcionen. En el fondo, alguien pues que son una persona que es como él mismo, ¿no? Entonces decide salir corriendo, huir y empezar a internarse en las calles, en los edificios. Ahí tiene una descripción que, a mi modo de ver, en un momento dado yo por lo menos me perdí un poco, pero bueno, él va huyendo de su profesor para intentar darle esquinazo y a la vez está intentando buscar a esa persona, ¿no? O ver algún rastro de este individuo que está arreglando los relojes y ver si encuentra más relojes que están funcionando. La persecución se alarga durante horas, el profesor le está buscando, le llama por las calles, en un momento dado saca una pistola y dispara al aire, que es un detalle que te deja un poco descolocado, pero al final el profesor desiste y Conrad se queda solo en la ciudad y decide buscar un rincón donde pasar la noche. Al día siguiente, Conrad no despierta solo, sino que le despierta un anciano, una persona llamada Marshall, que aunque en un primer momento sospecha de él, decide llevárselo a su refugio y darle algo de comer y acogerle, ¿no? Y Conrad pues acaba descubriendo que el anciano es la persona que está arreglando los relojes, y él le cuenta un poco cuál es la labor que está realizando, por qué lo está realizando, y Conrad decide quedarse con él y ayudarle en su labor. Vamos viendo cómo la narración pasa un tiempo un poco indeterminado, pero yo entiendo que son unos meses y quizás incluso algún año que otro, y Conrad poco a poco se va distanciando del anciano, que aunque en primer momento dado le va ayudando a arreglar los relojes y a conseguir las piezas necesarias. En un momento dado, cuando él ya aprende el oficio, pues se va distanciando y como que cada uno por su cuenta van arreglando los relojes que a ellos les convienen o que consideran necesarios, ¿no? De vez en cuando sí que se juntan y pasan tiempo, pero realmente su labor no acaba viendo una convivencia entre ellos, sino que cada uno empieza a ir un poco por su lado, ¿no? En un momento dado, pues Conrad empieza a obsesionarse con el reloj central, lo empieza a visitar, empieza a mirar la forma de arreglarlo, aunque en un primer momento parece que es muy complejo y que no puede arreglarlo, pues él poco a poco va consiguiendo arreglarlo y
y cuando decide, o sea, cuando lo ha logrado reparar, decide ponerlo en marcha. Y lo que ocurre cuando lo pone en marcha es que ese reloj empieza a sonar, empieza a dar campanadas cada cierto tiempo y esas campanadas se oyen a kilómetros de distancia. Y a raíz de esto, obviamente, pues lo que es la policía del tiempo acaba acudiendo a la ciudad y acaba deteniendo a Conrad. Cuando Conrad es detenido, se sorprende al descubrir que ha sido acusado de asesinato, y es entonces cuando descubre que Stacy había ido varias veces a seguir buscándole, ¿no? A intentar eh, convencerle para que volviera y para que abandonase su actitud, y que en una de estas visitas se encontró con el anciano, con Marshall, y este anciano le decidió asesinar a Stanley para obviamente para evitar que vinieran más policías y para evitar que le detuvieran a él y que detuvieran a Conrad. Pero bueno, Conrad, sabiendo esto, que es lo que ha deducido, decide asumir el asesinato de su amigo, del anciano. Asume que, o sea, reconoce su culpa como que él ha matado a Stanley, aunque no es así, y decide esperar su juicio, que en el fondo es donde nos había dejado el comienzo del relato. La resolución al final es que, bueno, el juicio tiene lugar, los jueces le encuentran culpable y lo condenan y lo trasladan a otra zona de la prisión. Y aquí es donde los temores de Conrad, que desde el primer momento se había temido que la zona de la prisión donde lo llevasen a cumplir el resto de su condena, puede que no tuviera ninguna ventana ni ningún sistema para poder controlar el paso del tiempo, pues esas sospechas que él tenía se confirman, ¿no? Cuando le llevan a su celda descubre que no va a tener ninguna manera, porque es una celda que tiene una especie de tragaluz que tampoco permite saber exactamente cómo pasa el tiempo, y va a tener que pasar ahí nada más y nada menos que 25 años encerrado, ¿no? Sin forma de medir eso que para él es tan vital. En un giro final, pues se le informará de que esta sociedad no es tan cruel, y sabiendo que estos presos tienen una obsesión por el tiempo, cada celda tiene un reloj que le permite controlar el tiempo, por lo menos para que su condena sea más llevadera, o quizá para que realmente ese paso del tiempo sea incluso más pesado todavía, porque en el fondo estás prisionero y estás contando los días que te quedan para poder abandonar esa prisión. Y bueno, Conrad en ese sentido respira aliviado, pero 2 semanas después se empieza a dar cuenta de que ese reloj que tiene en la habitación hace un tic-tac que le resulta terriblemente monótono y desesperante. Y Ballard nos deja aquí con este giro final que te deja bastante mal cuerpo. Y bueno, pues a ver, yo he hecho el resumen y aquí yo creo que tenemos muchos melones que abrir, así Sí, que... tenemos unos pocos. De todos Así modos, que... por puntualizar, así cosas que cuando lo leí a mí me pareció. Yo llegué a sospechar que Stacy podía ser un policía del tiempo, porque me resultó raro primero lo de la pistola y luego Sí, que le estuviera yendo a buscar en varias ocasiones. sí, son Entonces, detalles que no te deja muy claro, Valar, pero yo creo que sí los puedes deducir tú como lector, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido que un profesor primero tenga una pistola y segundo que se moleste tantas veces, ¿no? En eso. Pero sí es cierto que aunque sea un policía del tiempo, sí que se nos dice, bastante avanzado el relato, de que ya no hay un control tan férreo, ¿no? Que ya no hay tantos policías del tiempo, y como que las leyes se han relajado un poco porque toda la sociedad ha asumido que no se manejan relojes. sí, Y pero yo creo que... es que eso también lo dice el propio Stacy. Entonces, a mí o sea, me dio la impresión de que era más bien que es como una especie de policía infiltrado en las escuelas para ver qué gente tiene ese tipo de pulsión por el tiempo, porque también la ciudad está abandonada y parece como que es zona prohibida, pero él se lo lleva. Entonces, por eso me dio la impresión de que tenía que ver algo con la policía del tiempo, en general. Sí, sí, ya digo que es muy posible. Yo creo que eso te lo deja ahí balar un poco a la incógnita, pero las claves están ahí, ¿no? Es lo que tú dices. Sí, es cierto que la ciudad, yo no tengo muy claro que sea una zona prohibida, sino que más bien es una zona a la que nadie le interesa ir. Yo creo que la gente mayor recuerda lo que vivió y no le gustaba esa vida totalmente atrapada por el tiempo, los relojes, cosas que te marcaban hasta los 15 minutos que tenías para poder ir a la farmacia. Y si tu color indicaba que eras de una clase social inferior, pues tenías a lo mejor un tiempo desde tu trabajo a la farmacia que te impedía en esos 15 minutos ir a la farmacia, pero sin embargo si tu color te decía que eras de la clase ejecutiva, pues la farmacia la tenías a la puerta de tu oficina. O cosas como Como lo de como que que no podías pagar con el dinero dependiendo de la hora que fuera. eso es terrible, Eso es es muy terrible, duro. exacto, o sea, porque tu dinero está marcado también por el color, o que la gente utilizase los ascensores, primero los utilizan los del color que marca la clase alta y luego los utilizan, o sea, al final todo estaba establecido. Yo creo
que aquí el giro y la vuelta de tuerca ya no es solamente que nuestra sociedad esté totalmente regulada por el tiempo, ¿no? Por a qué hora tienes que entrar al trabajo, a qué hora tienes que salir, lo que vas a tardar en el transporte público, No, a es que qué hora te ponen la noticia. El problema yo creo que aquí es el giro de, vale, y en función de tu clase social, claro, es que algunos lo van a, claro, lo te van a genera tener más una fácil. desigualdad de clases también. Te Claro, da o sea, el tiempo. entonces, la verdad es que el relato que parece en un primer momento una cosa así bastante normalita, ¿no? Y que te está hablando de un tipo obsesionado por los relojes, ¿no? En un mundo que está prohibido los relojes, cuando llegas a la ciudad y te están explicando todo lo que está ocurriendo, dices, ostras, es que esa sociedad realmente era una distopía terrible. Pero claro, también es cierto que cuando se prohíben los relojes, lo que tenemos ahora mismo en el relato es una sociedad que funciona mal. No deja de funcionar, pero no funciona todo lo bien que debería. Y es porque no se puede medir el tiempo. Al final, pues tú no tienes ni siquiera una manera de decir, sé cuándo, o sea, de que te digan, entras a las 8 a trabajar. No. Es que tú entras a trabajar cuando entres a trabajar, porque realmente no tienes. Sabes que tienes que entrar por la mañana después de levantarte y desayunar, pero tampoco tienes muy claro. Sí, claro, eh, funciona más lenta, que es lo que dice Newman, que él prefiere tener una sociedad que funcione aunque sea más estricta, porque Newman aquí es la parte de que le gusta tener completamente compartimentado el tiempo, ujú, a tener una sociedad que funciona mal, como dice él, porque va lenta, no está optimizada. Lo que pasa es que, claro, él nos lleva a al otro extremo, que es el que nos quiere llevar Ballard para decir lo, lo malo o terrible que puede llegar a ser medir tanto el tiempo o fiarse tanto del tiempo. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es qué necesidad hay de medir tanto el tiempo porque nos puede llevar a eso. También todo el tema este del tiempo también viene, me parece, al principio hablan de que hay superpoblación y de que se empieza a usar el tiempo porque es una manera de que todo funcione. Vamos, sí, de que todos puedan tener acceso a todos los recursos, ¿no? Y no tener que discriminar. Pero luego vemos, yo creo que supongo que esa superpoblación iría más y sí que vemos que hay una discriminación. Al final hay hay una crítica política por debajo también y es cómo las clases altas, que son las que legislan, al final legislan en su propio beneficio y que las clases bajas son las que soportan las peores condiciones para mantener a esa clase alta en lo alto, precisamente. Entonces yo creo que también aquí Valar aprovecha para meter la crítica política, que este relato, que no recuerdo, creo que se escribió en el 62 o por ahí, pues ya estaba adelantando cosas que yo creo que luego más del tarde, 60 creo que es. del 60, que luego más tarde, yo creo que en los 80 y a partir de los 80 hemos visto todos como esas desigualdades han ido a más, ¿no? Como quizás lo que ahora se ha dado en llamar el capitalismo salvaje, ¿no? El mercado se regula solo, pues al final sí, se regula solo, pero ¿a costa de qué? Que yo Sí, creo que son reflexiones que Valar ya está planteando aquí. de hecho, nuestra sociedad actual no es muy diferente de lo que nos está planteando en el relato, porque básicamente nos falta tener las tres agujas con colores. Lo demás ya lo Sí. llevamos de serie casi. Sí, sí. Hombre, esto en el relato se lleva muy, muy al extremo hasta el punto de que te digan eso, de que tienes 15 minutos para poder ir a comprar y si llegas tarde ya tu dinero no vale porque tu color indica que ya no vale. No hemos llegado a eso todavía, pero bueno, quiero decir, o sea, es un camino que no digo yo que se pueda andar, pero es cierto que a día de hoy la superpoblación en el planeta es un problema. Es un problema grave, sobre todo porque tenemos un viejo continente, por así decirlo, una sociedad occidental muy envejecida, que no crece como debiera para mantener el sistema y sin embargo tenemos un mundo subdesarrollado que crece a un ritmo bastante mucho más rápido, pero claro, no tiene los mecanismos sociales como para proteger a toda esa población, con lo cual estamos en una situación que yo creo que aquí Valar no entra a describirte cómo se llega a esa situación, sino que ya te describe el punto en el que está esa revolución que decide que hay que acabar con los relojes, pero yo creo que te da que pensar, ¿no? Te da por elucubrar de cómo se ha llegado a esa situación y realmente no te describe esa revolución, pero eso daría para un relato completo, ¿no? De cómo se decide en un momento dado parar el gran reloj central, que es el que para todos los relojes, por así decirlo, ¿no? Sí, Y al podría final... ser un thriller bastante interesante. Sí, sí, o sea, es una idea muy buena, pero que la deja ahí, la deja apuntada pues para que tú la pienses un poco y le des una vuelta de tuerca y que pienses
el punto en el que estamos quizás ahora y el punto cómo se podría llegar a eso. Sí, porque además, y aquí además también el tiempo lo utiliza como forma de explotación, porque la frase de que si sabes cuánto se tarda en hacer algo, o cuánto tarda una persona en hacer algo, sabes a cuánto puedes obligarla para que lo haga más rápido, es también una clave de la sobreexplotación. Sí, sí, de la economía de mercado y de los medios de producción, ¿no? De que al final se busca el máximo beneficio al coste que sea necesario, que en este relato pues es el tiempo de las personas, Sí, básicamente. en el menor tiempo posible. No, la verdad es que esa frase es demoledora. Yo cuando la leí ya se me quedó grabada. Sí, sí, o sea, el señor Ballard en el 60 ya anticipó muchos de los problemas que hemos tenido. Y la verdad es que, teniendo en cuenta cuando murió, pues no vivió la última gran crisis, ¿no? Económica que tuvimos hace unos años. Pero vamos, yo creo que unas cuantas vivió y debió decir, madre mía, ¿sabes? O sea, pero Sí, bueno, podía haber dicho un te lo dije. sí, podría haber dicho un te lo dije perfectamente, pero bueno, yo creo que Ballard es una persona muy particular, ¿no? O sea, porque como hemos comentado, toda esa infancia que tuvo en Shanghái, que él se quedó un poco aislado de sus padres hasta que ya pudo encontrarse con ellos en el campo de concentración y esa forma de vivir, de subsistencia, ¿no? Yo es en este relato cuando él está describiendo la ciudad abandonada y va yendo por ella y va solo, a mí yo estaba imaginándome al Ballard de niño en Shanghái paseando Sí, por paseando por la ciudad, solo sí, buscándose la vida. buscándose la vida, sí, sí, o sea, y de hecho luego tú ves los personajes que te plantean aquí tienen muchas similitudes. El anciano a mí me recuerda a los buscavidas que hay en el Imperio del Sol también. Entonces, no sé, yo creo que las obsesiones de Ballard, ¿no? De ese hecho, de esas vivencias que él tuvo en la Segunda Guerra Mundial, yo creo que le marcaron y en este relato están clarísimamente y en otros relatos que yo he leído suyos y en alguna novela, como puede ser La Isla de Cemento, también lo tienes, ¿no? El hombre sobreviviendo solo en un entorno desolado, que quizás es una de las marcas de fábrica de Ballard. La otra quizás Sí, sería marca de la casa. sí, eso marca de la casa. Y quizás la otra sería el uso de la tecnología, ¿no? Cómo se puede devaluar y también es cierto que ciertas filias, ¿no? Porque todos tenemos un poco en la cabeza la novela Crash y la película que hizo Cronenberg de ella, de esta gente que tenía filia a los accidentes de coche y a las amputaciones. O sea, yo creo que todas las experiencias que él tuvo de niño algo le debieron marcar porque, madre mía, el Ballard tiene una imaginería cuanto menos perturbadora. Sí, o cuanto menos peculiar. Bueno, pues yo creo que salvo que quieras apuntar alguna otra cosa más, podemos pasar al siguiente relato.